Saludos amigos, ya estamos en nuestro set de nuestra entrevista y para este domingo vamos a estar conversando con el consultor político Felipe Vallejos. Así que buenas tardes Felipe. De la semana, la entrevista de la semana. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme, un placer estar aquí. Claro. Felipe, me acompaña Leo, Leonardo Jaque, también mi compañero, pero de inmediato yo quisiera preguntarte, ahí en el panorama político, la última encuesta que salió de Galo habla de que el 62% dice que el país no va por buen camino. ¿Qué tan peligroso puede ser esto para el gobierno? Muy peligroso, aun cuando el presidente Abinader mantenga cierto nivel de aceptación, yo no diría que un 51% es para estar contento. Faltan 2 años para que acabe el gobierno, más de 2 años para que acabe el gobierno, 2 años, 3 meses. Hay que recordar que los últimos, el presidente Fernández salió con un 55-60% de aprobación, ya cuando va de salida, cuando va a entregar el poder a Danilo Medina. Danilo Medina salió un poco peor porque venía de una situación bastante complicada y el presidente Luis Abinader tiene que gestionar muy bien sus batallas en este caso porque le quedan 2 años, 3 meses por delante, le queda un proceso interno del PRM que suenan las campanas de que no habrá proceso tal o de que se va a prorrogar. Después viene las primarias del PRM donde el partido tiene que salir con un candidato y tiene que salir unificado y luego viene el cierre de su gobierno en el marco de una economía que no va bien por factores externos que influyen en la economía local. Esto es la crisis de Irán. En los últimos 6 años han habido 3 momentos que económicamente han sido devastadores para el país. El primero es las consecuencias inmediatas de la pandemia. Luego el conflicto en Ucrania que evidentemente elevó los precios de los cereales. Y gas y petróleo, porque Rusia y Ucrania son, sobre todo Rusia es país exportador. Y ahora Irán, el estrecho de Hormuz, que aunque es verdad que República Dominicana no compra, no adquiere el petróleo de ese lado del planeta, el mercado internacional se maneja como un todo y cuando el petróleo aumenta, porque el presupuesto del Estado está calculado a $50 el barril y hoy anda rondando los 50, los 100 y cuidados y más. Entonces es una situación muy complicada. Felipe, hay un elemento que resulta muy llamativo de esa encuesta Galo, y te vamos a preguntar sobre esta encuesta porque a mi entender es la más reputada de la República Dominicana, la encuesta Galo. En los últimos 40 años ha acertado de manera milimétrica en los resultados electorales y lo es el hecho de que más del 63% de los dominicanos consideran que la situación económica no va bien y ese 63% de inconformidad y disgusto no se manifiesta en cuanto al apoyo de una opción opositora. ¿A qué se debe que un presidente Fernández no se le vea que esté cosechando ese disgusto, ni tampoco se le ve a otro potencial candidato presidencial de la oposición política? En primer lugar, el presidente Abinader siempre ha tenido esta suerte de aura de que tiene las mejores intenciones de hacer lo mejor posible en un marco complicado. Ha sido un presidente de gobernar bajo crisis permanente. Ya se lo mencionaba, pandemia, Ucrania, Irán. Y esto no acompaña al gobierno. El gobierno está mal evaluado en términos generales, pero el presidente no, está bien evaluado. Dentro de la gravedad de la situación, el presidente sale bastante bien parado. Pero de nuevo, no considero que un 51% en este momento sea para alegrarse, pero por lo menos ha retenido capital político. Esto no ha sido capitalizado por ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo de una manera, vamos a decir, consistente. Más bien ha sido capitalizado por la opción ninguno. La opción ninguno, que es la representación o de lo que la gente entiende que me siento representado por, no lo capitaliza ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo. Lo capitaliza ninguno. Esto no significa que en una cultura política partidaria como la República Dominicana eso lo pueda capitalizar un partido minoritario o una figura emergente, porque creo que ese camino no es el camino que República Dominicana tiene en su futuro inmediato. Estos son noticias, digamos, puede ser una contradictorio, de un 62% de descontento, un 51% de aprobación, el PRM ha bajado en su representación normal, después de 6 años de mucho desgaste, es normal que el PRM baje, y la Fuerza del Pueblo y el PLD están prácticamente empatados. ¿Ahí qué te dice? Esto es el escenario electoral natural de hoy por hoy, porque lo único que la Gallup ha hecho es medir partidos. Yo quiero ver cómo cuando se mida a las figuras, pero para eso falta todavía, porque a mí me parece que el único que está
confirmado hoy por hoy como candidato a la presidencia, porque está altamente difícil quitarle esa candidatura, es David Collado, por los votos. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, es verdad que Leonel Fernández tiene la primera opción, pero yo no descartaría a Omar. Yo no lo descartaría en lo absoluto. Y con Omar hay que sentarse porque los números van subiendo y creo que va a llegar un momento en que el presidente de la Fuerza del Pueblo y el máximo representante, o quien tiene la mayor proyección de la Fuerza del Pueblo, se tendrán que sentar. Y en el caso del PLD, es sabido que el danielismo controla los destinos del PLD en cierto sentido. A la fecha ha logrado mantenerse vivo, aun cuando ellos mismos habían presagiado que se iba a morir el tercer partido en discordia, porque el propio Danilo Medina dice en campaña en el 24 que quien quede en un tercer lugar dejará de existir como fuerza política. Le tocó al PLD quedar en tercer lugar y sin embargo ha resistido y hoy por hoy están técnicamente empatados. Y ¿cómo Gonzalo puede presentar un número tan alto cuando ni siquiera ha podido presentarse a un programa de televisión, ni siquiera ha podido andar, ¿sabes? Gonzalo Castillo tiene una estrategia que yo de verdad que me sorprende y no termino de comprender, porque primero ha mandado dos cartas en los últimos 2 años diciendo al comité político que no tiene interés de aspirar. Legítimo, normal, eso no hay que obligar, nadie aspira a la presidencia obligado. Pero después aparece como que coqueteando con la idea de aspirar, pero no termina de aparecer. Y en las últimas semanas, creo que hace una semana y media prácticamente, 2 domingos atrás, aparece en una zona rural del país junto a unas personas de escasos recursos, como diciendo ya estamos de vuelta, pero no termina de anunciarlo de manera definitiva. Ahora bien, yo creo que el partido, el PLD y el danielismo como tal están empujando su delfín, que es Gonzalo Castillo. Porque, por un lado, ¿a quién van a empujar sino? A Abel Martínez, que ya quemaron las naves en el año 2024. A Francisco Javier, que tiene un camino más independiente y no responde necesariamente a los lineamientos del danielismo. Gonzalo Castillo representa 2 cosas para Danilo Medina. Una, que es el aseguramiento, la garantía de que el partido sigue en el rumbo que él estipula. Y 2, es el último candidato que sacó una votación bastante decente, que fue un 37% sí, en el proceso del 2020. Cuando yo veo la figura del presidente Fernández, en términos de esa semiótica, de esa imagen que él proyecta, un líder político que usa unos zapatos floche con campanitas, unos pantalones encampanados, un pelo greñoso, canoso, ya las arrugas ahí acechándole. Yo veo una figura que no proyecta esa imagen con la que pudiese conectar con cerca del 50% de quienes conforman el padrón electoral en la República Dominicana, que son los jóvenes. ¿Usted no cree que el presidente Fernández tal vez debería, dentro de los cambios, porque también creo que debería sacar a figuras que están ahí geriátricas, esos dinosaurios? ¿Tú no crees que el presidente Fernández, ya en esta última lucha política por la presidencia, no debería hacer algún cambio en la imagen que él proyecta hacia la sociedad? Bueno, considerar que en defensa de Leonel Fernández tiene más de 70 años de vida, o sea, no se le puede pedir que luzca como cuando tenía 40 y llegó a la presidencia por primera vez en el 96. Pero la segunda parte sí, creo que, y se le ha dicho, no yo directamente, pero en algunos medios se ha comentado que es importante la renovación de caras, del entorno, de la propia imagen del presidente Fernández, sobre todo para conectar con ese electorado. Hoy, quienes tienen 25, 26 años de edad, no se acuerdan cuando Leonel era presidente. Una cosa que a nosotros nos podrá parecer raro, pero es así, porque eran muchachos cuando salió Leonel Fernández. El recuerdo más inmediato que tienen los veinteañeros y cerca de los 30 es Danilo Medina. Sí. Y si Danilo Medina hoy estuviese habilitado, bueno, fuese el líder de la oposición, fuese el líder de la oposición, fuera candidato a la presidencia del PLD y fuera competitivo con posibilidades reales de pasar una segunda vuelta por lo menos. Increíble. Pero está inhabilitado. Entonces, el presidente Fernández creo que es el líder de la Fuerza del Pueblo. Hoy por hoy, por cuestiones naturales de cómo es un eventual candidato presidencial, es a su vez líder de una parte importante de la oposición y de su partido, claro está. Entonces, claro, tiene que revisar la estrategia de cómo está conectando con la juventud y eso parte de nuevo por su propia imagen, pero sobre todo, más importante aún, el discurso. ¿Por qué? Y el presidente debe contestar esto.
por qué yo quiero ser por cuarta vez presidente de la República, qué tengo que ofrecerle al país en una coyuntura como esta que ningún otro candidato, a su entender, pueda ofrecer. Felipe, dentro de la organización de la Fuerza del Pueblo, ¿tú piensas que, sobre todo, que la Fuerza del Pueblo debe seguir conservando su líder histórico o pasar a una renovación? A mí me sorprendió que la Fuerza del Pueblo, viendo lo que había ocurrido con el PRM en el 2018, cuando renueva sus figuras, no recuerdo si 2017 o 2018, cuando Paliza llega a la presidencia del PRM y Carolina a la Secretaría General, viendo ese buen ejemplo, ¿por qué la Fuerza del Pueblo, que criticó el llamado centralismo democrático y dijo, aquí se están repartiendo los cargos sin ningún tipo de democracia interna, dejando que ningún dirigente tenga la oportunidad de ascender del Comité Central o al Comité Central y del Comité Central al Comité Político? La misma maña la llevaron a la Fuerza del Pueblo. Y ese fue el primer error. Por eso yo siempre digo que, siendo jocoso, pero con mucho respeto, la Fuerza del Pueblo es un partido joven, pero que nació viejo, porque tiene las mañas de lo que ellos llaman el viejo partido. Entonces, tenían la oportunidad de oro de demostrar que la gente se iba a renovar en sus puestos de la mano de la votación popular. No lo hicieron así. Entonces, la Fuerza del Pueblo tiene que decirle al país que no es solamente una candidatura presidencial por la cual el partido existe, porque hay gente que entiende que la Fuerza del Pueblo existe única y exclusivamente para llevar a Leonel Fernández a la presidencia. Tienen que demostrar que no, que es un partido que tiene propuestas, que es una visión de Estado diferente a la del PRM y que la tiene muy diferente a la del PLD. Si no, la gente, ¿qué va a decir? Es más de lo mismo. La encuesta Gallup es un aviso para la Fuerza del Pueblo. No están haciendo todo lo que pueden hacer para diferenciarse del PLD, de lo que ellos llaman el viejo partido, y ser una alternativa viable al poder para el PRM, que va a llegar más desgastado en el 2028. De las tres elecciones, 2024 y la que viene, esta es la mejor oportunidad, la del 28, de sacar al PRM en el poder. Pero va a depender de muchos factores que hoy no están en la mesa. Felipe, perdón, Leo, como que se cuestiona, siendo Francisco Javier García uno de los mejores jefes de campaña electorales, esta encuesta lo presenta con 1.7. ¿Cuál es tu opinión? Pero ante todo, nosotros vamos a esperar la respuesta de Felipe después de la pausa. Retornamos en breve.